Hola, hola. Hola, Fantástico. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué gusto verles por aquí. Em, Oli, este, am, tuve problemas para entrar, por ello estos minutos, por ahí sí me pueden poner como coanfitrione. Y bueno, quería preguntarles cómo se sintieron leyendo estos textos, para quienes pudieron leer, que quieran compartir, ¿cuál fue su experiencia de lectura? ¿Sí, Joana? A mí me encantó leer Anémona, me encantó mismo. Es todo lo que puedo decir. Ah, poder leer lo que los adolescentes y los niños, niñas escriben, fue muy importante para mí. Eh, Me encantó, sí. Muchísimas gracias por mencionarlo, Joana. Qué gusto que pudiste leer esas dos ediciones de la revista Anémona, que inició, es importante decirlo, Lía García, que es una mujer trans muy importante en nuestro país. Es una idea suya. La primera edición tiene que ver con cómo trabaja ella y su equipo, y la segunda, vamos, el equipo fue quien la realizó, pero finalmente Lía García es quien realiza este tipo de proyectos con las niñas. Es pedagoga y se dedica a la cuestión afectiva, pedagogía de los afectos. Es también poeta y escritora, es fantástica, es una persona increíblemente generosa con las infancias y a las adolescencias trans. Em, ¿Por ahí alguien más quiere compartir qué le parecieron estos textos? Sí, gracias, Michelle. Pues a mí me gustó como ver lo articulado que son eh, pues estos adolescentes y la infancia, ¿no? Me parecieron como textos muy profundos, me hicieron como un poco repensar lo del adultocentrismo, ¿no? Como que de repente por ser niñes, pues hay como un, no sé si un sentimiento de condescendencia, ¿no? De decir no saben, y son textos como muy profundos. También me gustó leer a las familias, eso Mm. también me gustó, cómo transitan esto como familia, ¿no? De una manera como muy empática, también desde un lugar del duelo, ¿no? Me acuerdo de un texto que decía que pues ese hijo que se imaginaban, pues no será, pero en general, ¿no? Creo que eso sucede, digo, yo no soy mamá, pero creo que eso sucede en general. Hay un imaginario de un bebé, ¿no? Y que él nace y pues nunca va a ser ese, ¿no? Pero me gustó mucho como la idea de darles la voz a la infancia, ¿no? Que muchas veces como no están chiquites, ¿no? Son no como, no saben y pues muy profundo, me gustó bastante. Y me hizo repensar porque pues yo trabajo en una prepa en las mañanas, y como, pues sí, darles un poco más de espacio de expresión. Tenemos una revista, ¿no? Y la verdad yo no estoy involucrada en ese proyecto, pero ahora estuve pensando que tal vez estaría padre hacer como una sección Mm. o involucrar más esto. Sí, Michelle, muchísimas gracias por compartirlo. Sin duda, eso sería un gran acierto, claro, pensando en que se evite exponerles, ¿no? O vulnerarles, quizá con seudónimos en un inicio para ver cómo reacciona como la comunidad de una escuela a estas publicaciones, pero es una manera de afianzar que es un lugar válido y que hay una autoría y que ahí se sostiene un saber y una experiencia que la institución apoya, sostiene e inscribe este tipo de lugares de creación. Sería un gran acierto en ese sentido. Y me parece que es parte, por supuesto, del objetivo de Anémona, que a través de la escritura puedan inscribirse como personas capaces, como personas que saben, cuyos testimonios de vida son válidos. Y eso es el ejercicio de resistencia que implica Anémona, ¿no? O sea, frente a un mundo que les invisibiliza, que les deslegitima, que descalifica sus enunciados de manera sistemática, Anémona es una manera de resistir,
un espacio seguro para que las infancias puedan expresarse. Pues varios de aquí, sobre todo Jason y yo, tenemos el privilegio de conocer a estas personas y de haber acompañado desde hace varios años sus procesos de vida y los de sus familias, y es profundamente conmovedor cuando les conoces. Cuando, por ejemplo, ahí hay alguien llamado Leo, que conocimos entre sus 3 y sus 4 años, y lo que ha escrito, lo que ha dibujado, cómo se ha enunciado, cómo aparece en distintos espacios, es profundamente conmovedor, ¿no? Porque sabemos la legitimidad de lo que ahí está habitándose desde lo vital, y sabemos que son voces muy importantes, ¿no? Dentro de todo el movimiento. ¿Quién más quisiera compartir cómo se sintió leyendo los textos? No solamente a Némona, por supuesto, sino también a Facundo, a Shivón, a Natalia. Sí, Joana. Natalia primero, porque Quisieras que abordáramos primero el texto de Natalia, ¿a eso te referías? sí, no, perdóname. Lo que yo iba a decir es que una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la patologización Sí. de los termos, porque no me tenía pensado en eso, en la necesidad de hacer una transformación muy rápida para que todo se normalice. Pero fue lo que me llamó la atención también. Muchísimas gracias por compartirlo, Joana. ¿Alguien más quisiera comentar cómo se sintió leyendo los textos? Bien, pues me pareció pertinente un poco hacer una organización que partiera de preguntas, ¿no? Conforme a lo que leímos, me parece que tenemos muchos elementos para partir por cuestionarnos cómo es que desde los saberes que sostenemos en lo psi y en la lógica médica se sostienen lógicas que patologizan. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo es que pueden ver vestigios de esta patologización dentro de sus posicionamientos, de sus disciplinas, de sus prácticas? Por ahí, ¿quién se anima a comenzar a construir en conjunto? Sí, Luisa. Gracias. Perdón nuevamente que no prenda la cámara, pero es hora de dormir de bebé. Okay. Bueno, definitivamente creo que apenas el año pasado se hizo, bueno, en mi área, en el servicio de genética, bueno, no en el servicio, sino en el hospital como tal, el cambio hasta ahora de las sesiones que hacemos una vez al mes de desórdenes de la diferenciación sexual a, o sea, apenas se hizo como la transición a poder decir diferencias, ¿no? Entonces fue algo que fue súper importante, aunque ya lo habíamos empezado a hablar, es muy difícil que en las sesiones clínicas se cambie, se sigue diciendo, ¿no? ADS como alteración de la diferenciación sexual, DDS como desorden en vez de diferencia, ¿no? Pero ya sí es un hecho que cada vez estamos intentando más hacer la transición, pero bueno, apenas el año pasado cambió en el hospital, o sea, apenas. Y la otra cosa es que se sigue, al final, mucho de lo que yo veo en conjunto con mi equipo, muchas veces sí son malformaciones congénitas. Por ejemplo, una agenesia de cloaca, que es que no hay formación para nada nada de los órganos genitales en ningún sentido, ¿no? O sea, entonces, pues sí tienes que partir de algo como para poder empezar, o bueno, así es como se aborda habitualmente, ¿no? Entonces, se parte inicialmente de un cariotipo y de los estudios de imagen que nos permitan ver morfológicamente qué estructuras hay y qué se puede rescatar y qué no, para hacer una reconstrucción funcional por lo menos, o sea, para que ese niño pueda orinar, pueda defecar, pueda, o sea, como que todo lo que implica el que sí sea una malformación congénita, ¿no? Pero, pues sí, la verdad es que sí utilizamos el cariotipo como para poder determinar muchas cosas, cuando en realidad
Hoy también sabemos que eso pues es mucho más complejo, ¿no? Que es solo eso. Ajá. Pero sí, o sea, desde mi experiencia, así es como se hace, ¿no? O sea, apenas se está haciendo la transición a poder cambiar las palabras que utilizamos mal y, y pues sí, como que es difícil poder, una, porque no lo tenemos, no lo aprendimos así, ¿no? Por supuesto que creo que eso es lo más importante, pero Ujú. otra, porque necesitamos también como partir de algo, que a lo mejor ese es el concepto que tenemos que quitar, ¿no? Pero partir de algo para poder como reconstruir morfológicamente las estructuras, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ni siquiera sé bien cómo plantearlo, pero creo que desde mi experiencia eso es algo que o sea, siempre se ha visto como, durante muchos años se vio como patología, actualmente se está haciendo la transición, pero actualmente el año pasado, o sea, pues sí, muy reciente, ¿no? O sea, Sí. Muchísimas gracias por compartirlo, Luisa. Sin duda es importantísimo que esté comenzando a acontecer. Y bueno, sabemos que pensando en un iceberg es la superficie, cambiar palabras, ¿no? O sea, hay toda una formulación que habría de venir desde otros lugares y eso finalmente hay que puntualizar de manera muy acentuada, ¿no? Que es hacia allá, hacia forjar un posicionamiento crítico en esos saberes de fondo. Gracias, Luisa, Carla y después Rosa. Hola. Pues por varios lugares, desde la formación, ¿no? Como psicoanalistas, por ejemplo, Pepe, que tú lo conoces, justo en una junta, estaba hablando que a una persona trans no le permitieron hacer la formación en psicoanálisis en una de estas instituciones como grandes, ¿no? Aquí Uh-huh. en México, y me parece que eso ya es un punto de o sea, patologizar, ¿no? Decir, tú no puedes porque X o lo que sea, ¿no? Y por otro lado está la parte de disforia de género que aún se sigue considerando como primer diagnóstico de entrada, ¿no? O sea, la palabra, aquí hay un diagnóstico desde ahí, ¿no? Creo que también la parte binaria rige la lógica del psicoanálisis desde esta lectura de Pierre Olanier que vimos, ¿no? Que nos las mandaste, la violencia primaria y secundaria, me parece que así la llaman en el artículo, ¿no? Como de entrada, creo que nos podríamos cuestionar los psicoanalistas si no también ejercemos esa violencia secundaria, ¿no? En donde nuestro discurso, una interpretación es binario por completo, ¿no? Entonces no dejamos entrar otro tipo de expresión, otro tipo de posibilidad, porque nos regimos desde ahí. Entonces, y la formación de la subjetividad desde donde la entendemos y la hablamos sigue siendo binaria también. Sí. Entonces creo que, híjole, necesitamos mucho los psicoanalistas, ¿no? Moldear. Doy clase de psicopatología de la familia y el lenguaje que he tenido que trabajar es transformar todo está la mamá, el papá y los hijos, ¿no? Porque así se hablan estos textos todavía, a transformar las nuevas posibilidades y con mis alumnos decir, vamos a pensar y repensar estos textos ya con otro lenguaje. Y nos cuesta, de verdad es costoso, como poderlo pasar hacia allá. Uh-huh. Eso. Muchísimas gracias, Carla. Sin duda aportas mucho en esta línea, ¿no? Y bueno, por ir mencionando que creo que es también el ejercicio que yo les invitaría, ir bajando estas situaciones a, por ejemplo, cuestiones que hemos vivido en la escucha o que hemos escuchado con otro tipo de personas que son más afines a nosotros, como amigues, familiares o tal. Yo conozco personas trans que han transitado sin disforia de género, que transicionan por la euforia de género. Y se habla poco de esto, ¿no? Porque se piensa lo trans desde la patología, la estigmatización, la discordia, ¿no? Como justo esa no concordancia. Y en realidad hay muchas otras ópticas que podrían haber que son mucho más potentes y fértiles para alguien que está en un proceso de ensamblaje subjetivo, ¿no? Como todos aquí en realidad. Rose, te escuchamos. Hola, hola. Sí, déjenme ver si puedo. Sí logré prender la cámara. Bueno, a mí me hacía pensar, me remitía mucho a un texto de Silvia Bleichmar, que viene en este libro de teorías sexuales en psicoanálisis, me parece que se llama, justamente sobre un caso de un chico
trans que ella atiende en el marco de la legislación en Argentina que pide el aval, ¿no?, de un psicólogo o psicóloga para poder hacer la transición. Ese texto yo lo he revisado varias veces en la clase que doy y me parecía como bastante interesante la mirada que ella tiene alrededor de lo trans y de cuál es su papel escuchando a este chico. Pero después también pensaba, a partir de estos textos y de lo que hemos discutido, que algo muy problemático es que sigue partiendo de la idea de que hay que descartar las patologías, ¿no? Que hay que descartar una psicosis para poder avalar que ese proceso de transición es válido, ¿no? Y se puede hacer. Entonces, me parece eso como algo muy interesante a problematizar, que seguimos partiendo de una base en la cual está la psicosis como algo que valida o invalida, ¿no? Y como algo que siempre hay que descartar cuando estamos hablando de un chique trans, ¿no? Sí, es un punto muy importante, Rose. Muchas gracias por compartirlo. Me parece que ahí hay el epicentro de toda una etiología, de una patologización del pensamiento desde la lógica, por ejemplo, lacaniana de las estructuras, ¿no? Como respuestas que hay ante este operador que llamamos castración, ¿no? Esto me parece que justo Facundo lo pone muy, muy claro, ¿no? Cómo han sido reduccionismos desde donde se pretende comprender lo subjetivo, que es tan amplio, tan enriquecedor, es tan diverso en tantos sentidos, y que de repente pensar que hay tres respuestas posibles, ¿no? Una que responde a la forclusión y que directamente se asocia a, entonces, hay una psicosis, la otra a una situación en torno a la perversión, porque hay una denegación, y la neurosis, ¿no? Como la represión. O sea, es como reducir tan abismalmente a ortopedias comprensibles por parte del OPSI, y justo por parte de justo Lacan, que hablaba mucho de la docta ignorancia, ¿no? De poder situarnos en ese no saber advertido, ¿no? Son estas tensiones que de repente hay entre los grandes teóricos que han buscado resolver las complejidades de lo subjetivo desde una época en específico. Que esto es lo que me parece muy importante. Dentro del OPSI sabemos que se dice que los síntomas son históricos y que aquello que escuchaba Freud no nos tocará escucharlo porque estamos en otras coordenadas, en otras coyunturas, en otras tensiones. Y esto nos da la pista, evidentemente, si estamos hablando de síntomas históricos, para pensar que la subjetividad es histórica, ¿no? Que no podemos pensar que hay un proceder de la subjetividad ahistórico. No podemos pensar que hayan estructuras ahistóricas, sino que todo está en una tensión constante con los contextos, con las realidades, con la cultura, con el momento histórico del que estamos hablando, y de ello participan las tensiones, por supuesto, de la producción económica y un montón de cosas bien complejas que pasan a nivel como de la formulación de los inconscientes en muchas dimensiones que han sido analizadas por distintos teóricos, que me parece también súper fértiles esos pensamientos. Y lo relevante de pensar esto me parece que está en la distinción que hace Facundo entre la producción de la subjetividad y la constitución de la función psíquica. Creo que esa diferencia, para quienes están más cercanos a lo psicoanalítico, nos permite entender dónde es que está la injerencia posible y dónde es que resulta una violencia secundaria todo lo que se produzca, del orden de las ortopedias subjetivas que marcan reinos desiguales para quienes se les supone una estructura psicótica, una estructura perversa o una estructura neurótica. Me parece que es muy empobrecida esa posibilidad de dar lugar al acontecer subjetivo que tienen los hablantes. Elizabeth, te escuchamos. Y después Jason. La verdad es que me da un poco de pena compartir esto, pena ajena, pero lo voy a hacer. En mi propia experiencia he tenido como de alguna manera rompimientos o puntos de desencuentro muy fuertes con mis terapeutas. El primero porque
le decía yo en ese momento que me sentía como, y le compartía, ¿no? Como identificada con un hombre homosexual. Y su respuesta fue, entonces te sientes identificada con un hombre castrado. Y para mí fue así de, nos peleamos, ¿no? Bueno, no nos peleamos, sino que yo le dije muchísimas cosas y me molesté muchísimo. Pero era mi terapeuta, ¿no? Lo amo, pero eso pasó. Y con mi analista de ahora también otro punto en el que hablando justamente de las personas trans, él desde esta postura de, es que eso es perversión, ¿no? Porque es como contra el gran otro y es, ¿no? Y yo cuando atendía a esta persona trans, pues un poco era así como de, pues justo, ¿no? O sea, ve y descarta este tema de la perversión y la psicosis y etcétera. Y pues yo me encontré con una persona muy normal, ¿no? De hecho, bastante sano. Y pues fue otro punto de desencuentro donde de repente yo los admiro profundamente a ambos, pero sí digo, ay, híjole, no, estamos bien atrasados, ¿no? Elizabeth, gracias por la generosidad de lo que significa compartir desde lo personal. Lo valoramos muchísimo y sigamos esa línea, ¿no? En esta confianza que estamos inaugurando. Gracias y sin duda son desencuentros, como muchos, ¿no? Que pasan de manera muy constante y que a quienes estamos un poco más expuestos en esta práctica dentro de estas poblaciones, de repente a mí me ha pasado que me escriben, por ejemplo, chiques al correo y me dicen, quería preguntarle a usted, doctor, que se dedica a esto, eh, si es normal que mi terapeuta insista tanto en preguntarme sobre mi identidad, porque yo quiero trabajar otras cosas que me están afectando y pareciera que él me quiere hacer dudar de mi identidad. Ahí está también una expresión de la patologización en la práctica clínica. Jason, te escuchamos. Y un poquito también siguiendo lo que ahorita comentabas, muchas veces las familias, sobre todo, nos llevan a las chiques a terapia, pues espera, o sea, porque lo trans igual a tiene que ir a terapia. Y muchas veces en la práctica lo que nos damos cuenta es que quienes realmente necesitan más ayuda para llevar la transición son les padres, las familias, el rollo, porque el proceso trans como tal no es una patología, ¿no? O sea, como dice, o sea, nos puede llegar a consultorio y muchas veces creo que nos llegan gente trans al consultorio porque se identifican, pero no vienen a tratar el proceso de transición, vienen a tratar un tema de pareja, vienen a tratar un proceso de depresión que nada tiene que ver con lo trans, y si no tenemos la formación inmediatamente vamos a pensar que la depresión, que la ansiedad, que cualquier problema que esté expresando la persona va a tener que ver con su transición o con su identidad de género, ¿no? Muchísimas gracias, Jason. Y por ahí, saludos al hamburgueso, que es el perrito que se oye roncando. Cao, te escuchamos. Sí, bueno, yo quería aportar que también en otras instituciones como las escolares, híjole, son un dolor de cabeza también, en el sentido de que me ha tocado a dos niñas, no, adolescencias trans, que uno llega porque pues al final no pueden decirle con el nombre que eligió la persona, ¿no? Entonces, la mamá no le hacen caso y es toda una cuestión porque pues al final tienen que acudir a un supuesto especialista, supuesto en el sentido de que pues no hay como nada malo en el niño, y entonces para dar una carta para que así obliguen a las instituciones, ¿no? Porque la directora o los directores a fuerza quieren saber si está bien, si no, o sea, a fuerza tiene que haber como una autoridad. Y qué interesante que justo en esto, a quienes posicionan como autoridad de saber, pues somos a los psicólogos, ¿no? Entonces es bien, no sé, me ocasiona como una explosión en la cabeza a veces. Y pues sí, también la cuestión de los uniformes, la cuestión de los baños, pues es todo un dilema que a veces afecta ya ahora sí cuestiones anímicas y que de pronto puede causar pues ciertas alteraciones dentro de lo anímico, pero que no específicamente tiene que ver con la transexualidad.
sino con todo un contexto que discrimina, que genera todas estas sensaciones de violencia, que genera todas estas desigualdades, que presionan a gentes tan tiernas en el sentido de que son chiquites, ¿no? Que pues no deberían de ser presionados a esos niveles tan drásticos de violencia y de discriminación. Muchísimas gracias, Cao, por compartirlo. Coincido completamente sobre esto, sobre cómo hemos de pensar las instituciones, la institución familiar, educativa, y cómo se anudan con los saberes expertos para superditar las voces de las disidencias, ¿no? Y cómo esto ha sido usado como una manera de oprimir a las poblaciones que están fuera de los márgenes, en tantos sentidos, no únicamente en las disidencias exogenéricas. Alex, te escuchamos. Sí, ahorita que hiciste el comentario, ¿no? De este chico, o chique, no me acuerdo cómo mencionaste, de que iba a terapia y pues solamente se trataba como su tema de la transición, ¿no? Siendo que había otro sinfín de cosas que también quería atender. A mí me pasó igual, ¿no? O sea, llegué con una persona experta en este tema, en donde pues yo duré como año y medio y solamente centrado como en mi transición, y haciéndolo como tipo, como si fuera, no sé, una guía así como del paso A nos vamos a ir al B y luego al C y luego al D, así como diciéndome, es que estos son los puntos que debes de seguir, ¿no? Sin tomar en cuenta cuáles eran mis decisiones, qué era lo que yo quería tomar, ¿no? Pero yo como estaba ahí y como sin tanto el conocimiento del tema trans, pues yo decía, bueno, pues él es el experto, ¿no? O sea, entonces, pues sí tengo que hacerle caso. Y así, no sé, y digo, bueno, entonces, ¿cuándo se va a tomar en cuenta mi voz? ¿Cuándo se van a tomar en cuenta las demás cosas que estoy viviendo? Porque no solo soy mi transición, o sea, hay veintitantos años de vida que no solo han sido mi transición, ¿no? Y que me tienen hundido y me tienen en depresión, porque yo estuve durante tantos años en depresión, pero él decía, es que tu depresión pues viene de ahí, ¿no? De que tu transición, porque pues tu familia no te acepta, tal, pero nunca hubo como ¿cómo se dice? Pues ver qué más había, ¿no? O sea, nunca hubo una profundidad en otros temas que eran lo que a mí me afectaba, no tanto mi transición, ¿no? O sea, obviamente sí era algo que era un factor, pero no era como el factor determinante o era el completo, ¿no? O sea, sino que eran muchas más cosas lo que había ahí y nunca hubo como esa pauta para decirme, a ver, ¿tú qué es lo que sientes? ¿De dónde crees que viene esto? Él solamente era como que es tu transición y ya, ¿no? De ahí viene la depresión. Nunca me quiso mandar a ningún otro lado porque dijo, es que luego te van a patologizar y no sé qué tanto. Y yo, bueno, pues si él sabe eso, pues bueno, está bien. Ya ahorita encontré un psiquiatra, que, que me ayudó muchísimo y que toma mucho en cuenta los contextos, no patologiza así de que decir, ay, pues como eres trans, por eso tienes depresión, ¿no? O sea, es como que primero me escuchó porque no te voy a medicalizar nomás porque sí, ¿no? O sea, nomás porque tú vengas y me dices tienes depresión, yo no te voy, o sea, primero me escuchó y todo esto, entonces ahorita estoy pues ya muy a gusto, que tomen en cuenta mi historia de vida y no solamente mi transición. Muchísimas gracias, Alex. Nos das un claro ejemplo de lo que Siobhan Guerrero en su texto nombra como violencia testimonial, ¿no? Como el testimonio de la persona, generalmente frente a los saberes expertos, muy entre comillas, queda subordinado. Esa voz queda subordinada a lo que dicen terceras personas. Este fenómeno que es muy fácil de entender, violencia testimonial, especialmente en la infancia, es trágico, como siempre se demerita, se descalifica, se deslegitima lo que las niñas dicen sobre sí mismos, porque se les priva de capacidad epistémica, es decir, de la capacidad de saber sobre sí mismos. Esto siguiendo un poco la línea del texto de Shio para ir haciendo este tejido entre los textos. Por ahí, Rose, te animo. Sí, ya me había arrepentido, pero bueno. Venga. No, es que estaba pensando en un caso de un chico que está en proceso, pues sí, en un proceso trans, que todavía no tiene muy claro hacia dónde, que superviso, no lo atiendo yo directamente,
Pero él le pedía a la terapeuta una carta para su escuela, ¿no? La escuela le pedía un diagnóstico para poder dejarlo ir con cabello largo, que es como el primer paso que quiere dar, ¿no? Y entonces estábamos discutiendo un poco eso, y bueno, la terapeuta se adelantó porque urgía y no sé qué, y puso en la carta el diagnóstico de disforia de género, ¿no? Y yo le decía, yo no hubiera puesto eso, creo que yo hubiera puesto que sí me parece que el chico trae una cuestión de depresión a raíz de que está sufriendo un rechazo por todos lados con respecto a su identidad, ¿no? Pero bueno, se volvió como una discusión interesante, pues, cuando la institución demanda, ¿no? Eso para poder, como decías, dar lugar a estas otras identidades. El peso, pues incluso político que tiene el que nosotros saludamos a cierto diagnóstico, ¿no? Pero a la vez, pues intentando apoyar en que sea validado como este proceso. O sea, sí, como bastante complicado me pareció. Ahí estaban como esas dos posiciones. Y bueno, algo más iba a decir, pero ahorita se me fue. Si me acuerdo al ratito, lo comento. Muchísimas gracias por compartirlo, Rose. Es muy común que cuando acompañamos a niñas y adolescentes tengamos que expedir cartas, informes y maneras de dar respaldo frente a lo institucional. Esto, como menciona Rose, es incómodo. Es justo pensar cómo resolver sin estar ocupando ese lugar de experto que subordina la voz de lo que ahí en la subjetividad está aconteciendo. Es una posición de la cual yo considero que política y éticamente hay que desmarcarnos y encontrar una resolución creativa que nos ayude a legitimar eso que ya está enunciado por la persona, ¿no? O sea, poner eso que las credenciales y los títulos nos dan a favor de la persona sin pasar por una lógica patologizante o de diagnóstico. Sin duda es un desafío, pero hay maneras de lograrlo. Hay maneras de que estos informes, lejos de situar la patologización, puedan dar lugar a lo legítimo de lo que se ha enunciado y también darle la vuelta a cómo los malestares subjetivos son efecto del entorno adverso en donde están las personas y no efecto directo de ciertos posicionamientos subjetivos. Creo que eso es lo que está justo al centro. Gracias, Rose, por compartirlo. Ahora voy a dar paso rapidísimo a explicar a qué nos referimos con la categoría disforia de género. Es una categoría que actualmente se usa muchísimo por parte de la mayoría de las personas hablantes desde lo trans. Cada vez que aparece en consultorio, a mí me parece obligatorio preguntar, ¿tú cómo vives la disforia de género? Porque a veces lo que hace esa categoría es obturar y, digamos, eliminar la posibilidad de que elabore la persona y que nombre la persona los matices de sus malestares subjetivos. Entonces, siempre creo que es importante hacer una invitación a que ahí se desarrolle, como también con la palabra ansiedad, que ya están tan manoseadas, por decirlo de alguna manera, estas categorías, que ya su significado es tan general que se les usa para todo. Generalmente se utiliza de manera popular la palabra disforia de género, la categoría disforia de género, para nombrar los malestares subjetivos que surgen a partir de la supuesta discordancia entre la identidad de género y la corporalidad de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que se vive como un varón trans puede enunciar, es común que se enuncie que la cadera genera disforia de género o que el pecho genera disforia de género. Esto lo menciono con todas las pinzas y comillas posibles porque hay muchísimos varones trans que reivindican sus caderas y que reivindican su pecho y no viven una disforia en ese sentido. Entonces, bueno, solamente para situar que es un nombre que se le ha dado a ciertos malestares subjetivos que tienen que ver supuestamente con la discordancia entre cuerpo e identidad, que es una discordancia supuesta desde una mirada cis heterofenomenológica, utilizando la categoría que sitúa Siobhan Guerrero, ¿vale? Es decir, privilegiando, como naturalizando
las corporalidades donde supuestamente concuerda identidad y corporalidad. Bien, seguimos con las participaciones. Joana, Jason y después Andrea. Bien, lo que voy a decir es que no siendo una especialista en la área, cuando tengo adolescentes en mi consulta, tuve dos que me llamaron la atención. Un de ellos que fue a mi consulta porque tenía una anorexia nervosa. Se llamaba Gabriel cuando lo conocí. Y cuando se fue, eras Gaby. Y yo comprendí que su anorexia nervosa era una manera de no se transformar en un varón, porque no comiendo no iba a hacer la transformación. Y fui trabajando con él las cuestiones de no comer, que él se fue apercibiendo de que no quería ser un hombre, pero quería hacer una transformación. El otro se fue a mi consulta por una depresión real que existía. Cuando fomos hablando, fui comprendiendo también algunas cosas. Lo que yo pienso es que algunos médicos que trabajan solamente en determinadas áreas como esta o como otras, van a normalizar mucho las cosas. Y cuando tienen un paciente, se fixan en preguntar algunas cosas y se olvidan de todo lo resto, porque se fixan en qué piensas cuando sueñas, cómo es que te sientas en la silla, cómo es que te comportas. Se van fixando mucho en eso y yo pienso que después la relación terapéutica se pierde porque es como que todo lo resto no importa porque tú estás acá, porque vas a cambiar tu género. Es eso que quiero compartir. Me perdona, mi español no es lo mejor y muchas veces tengo dificultad en hacer, en hablar con los artículos y lo gesto, pero pienso que me comprendes. Sí, gracias por ese esfuerzo de participar. Es muy valioso lo que nos aportas, Joana, y justo en esta precisión que enunciaste de alguien que dice, yo no quiero ser hombre. Eso me parece muy relevante porque, por ejemplo, en la infancia, la vivencia identitaria y de expresión de género puede pasar por muchísimos lugares. En esta lógica de que es algo mucho más complejo de lo que en los reduccionismos binarios y lineales y esencialistas nos dicen. Hay niñas que dicen, yo no soy hombre, yo no soy niño. Hay infancias que se preguntan, yo no sé si soy niño o niña. Hay infancias que dicen, yo quiero ser niño y niña. Hay infancias que están fluyendo en un movimiento constante y están teniendo distintos tipos de experiencias en torno al género. Es decir, hay que privarnos de asumir. Hay que estar muy atentos a nuestras presuposiciones, que es con lo que inicia el texto de Facundo. Esta desfamiliarización, este dar un paso atrás y suspender nuestros supuestos para que el hablante pueda acontecer en su divergencia, en su diferencia, en sus preguntas. Sería muy inmediato desde una mirada cis heteronormativa asumir que alguien que dice yo no soy niño, entonces es niña. Y ahí hay una violencia secundaria, ¿se dan cuenta? O sea, desde el primer párrafo Facundo nos está diciendo hay que suspender nuestros garantes. Y es algo que la gran mayoría de autores que se toman en serio la creación teórica sostienen. Hay que suspender nuestras certezas, nuestras afirmaciones, para que en su diferencia leotre acontezca. Y ese ejercicio es hacer una revisión de la supuesta omnipotencia de nuestros saberes centrados en mito-teorías, como enuncia Facundo. Porque lo que hace ahí es estrecharse el mundo subjetivo. Y eso es tristísimo. O sea, no solamente grave para el hablante, es triste para todos. Bien, Jason y después Andrea. Gracias. Yo justo quería retomar un poquito esto que hablabas de los procesos de trauma y los procesos de victimización en la infancia, sobre todo cuando no validamos estos discursos,
porque obviamente la infancia lo que va a querer es llamar la atención y lo que va a querer es que alguien haga caso a al gran conflicto que está viviendo. Y entonces sí, de repente nos van a llegar y los papás nos van a decir, es que miente muchísimo, es que nos oculta cosas, es que no come, es que el otro, donde ya el síntoma es el problema, y eso nos está diciendo que el ser trans es malo, cuando no nos damos cuenta que justamente, claro que el niño va a reclamar, claro que el niño va a mentir. Si de por sí mi realidad está invalidando todo lo que siento y no encuentro el vocabulario para poderlo hacer, vamos a empezar a ver estas conductas mal llamadas desadaptativas, donde pues la niña lo que está buscando es expresar de alguna forma el malestar que está viviendo, ¿no? Y yo lo comparto desde un lugar muy personal, donde pues bueno, o sea, casi todo mi proceso de terapia en la adultez ha sido reconocer los esfuerzos de niña que yo estuve haciendo para algo está mal y cómo fue constante y constantemente invalidado por mi familia, por los profesionistas que en algún momento me vieron. Y claro, o sea, pues sí, claro, yo lo veo hacia atrás y claro que yo lo vivía con vergüenza y con muchas cosas porque mi familia fue, eres malo, estás haciendo esto, eres malo, estás haciendo esto. Y al final había una cosa atrás y lo enlazo con la invitación que hace Facundo al principio, ¿no? De que si alguien viera cómo nos organizamos la raza humana y viera que somos tan parecidos y que decidimos enfocarnos en los genitales para diferenciarnos, y me hizo recordar muchísimo una escena de una película maravillosa que se llama La Misión, que es una historia de cuando llegan los franciscanos a Sudamérica y hay todo un debate de si los indígenas son seres humanos o no, porque pues el color de piel era distinto y las costumbres eran distintas, y hay una escena terrible y preciosa donde llevan a un niño indígena a cantar el Ave María, porque de esa forma estaban demostrando que tenía un alma, ¿no? Entonces, un poquito como para irlo aterrizando, ¿no? Y imaginémonos además que si lo más cercano que tenemos a un ser humano como tabula rasa será una niñez, pues qué ajeno será para la niñez entender por qué ciertas puertas se le abren y por qué ciertas puertas se le cierran en base a sus genitales. Jason, muchísimas gracias por esta participación tan potente. Yo quisiera retomar esta figura que mencionas de justo la infancia indígena cantando el Ave María para poder ser reconocida con alma, ¿no? Es decir, con condición humana, llevándolo en un deslizamiento, en una metonimia, justo a pensar la infancia trans, a qué cosas tiene que acceder desde la mirada cis heterofenomenológica, ¿no? Para poder ser reconocida. Y de ahí piensen los binarismos, la linealidad, la inmutabilidad, es decir, estas exigencias para que una identidad sea válida, que se ponen desde el paradigma de vida cis, desde ese lugar tan privilegiado que es, digamos, marca la cuadrícula de qué es lo confiable y lo legítimo. Eso es lo problemático, que la legitimidad está construida desde estas pautas de dominación cultural en tantos sentidos. Andrea, te escuchamos. Ay, hola, buenas noches. Bueno, espero que no sea tan repetitiva, pero justo una parte como de mi experiencia que ha sido esto es que justo como personas de la salud, psicoterapeutas, psicólogos y toda esta parte, a mí o sea, he escuchado como gente que hay tan poca información en supuestamente los expertos, justo hablando como de las instituciones, ¿no? Y todos los que nos dedicamos como a esto, y que supuestamente sabemos, supuestamente, ¿no? Y yo he escuchado cómo gente se acerca a estas personas, ¿no? Y no voy a decir, pero hay como un grupo de psicólogos que todavía se encargan como de decir que o sea, lo ser homosexual o lo trans, eso se quita en 6 sesiones, ¿sí me explico? Y cómo esta mala información, como las familias como desesperadas por entender lo que sucede y obviamente con el miedo de que pues, su hija es diferente, ¿no? Caen en estas prácticas todavía de que venden en México, sobre todo, ¿no? Que no está nada regularizado, ¿no? Todo esto de en 15 sesiones y traumatizan a las personas, obviamente, y pues sí, la gente o sea, los niños y acaban diciendo que no lo son, ¿no? Y confundiéndolos más, ¿no? Y yo he tenido como oportunidad de estar escuchando a este grupo de gente que hace ese tipo de cosas, porque no hay información y como que no está nada regularizado también.
¿no? Entonces, bueno, esta ha sido mi experiencia. Quería aportar. Muchísimas gracias, Andrea, por mencionarlo. Justo voy a compartir en el chat en unos minutos un informe que es un informe valiosísimo que se escribe desde el Consejo de Derechos Humanos. Es el informe experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, que justo habla de cómo estas terapias de conversión, o llamadas en México ECOSIG, como esfuerzo por cambiar la orientación sexual o la identidad de género, es decir, cualquier esfuerzo, ya sea patrocinado por sacerdotes, profesores, terapeutas, ¿no? Cualquier esfuerzo, en realidad esta lógica tan visible de que es un negocio, de que, o sea, generan miles y miles de dólares en Latinoamérica a través de estas clínicas, de estos campamentos, de estas maneras en las que proceden los grupos antiderechos, que están evidentemente aunados en su gran mayoría al proceder de la institución eclesiástica en Latinoamérica. Entonces, comparto este documento que tiene cifras de no sé cuánta cantidad de países que han hecho investigaciones sobre cómo proceden, cuánto dinero recaudan, desde dónde se articulan en Latinoamérica en específico para situar la situación en México. Es un informe muy, muy valioso. Gracias por mencionarlo, Andrea. Y quisiera retomar algo importante que por ahí se mencionó. ¿Cómo es que toda esta violencia testimonial, toda esta injusticia epistémica, toda esta injusticia heurística que también menciona Shio y que tiene que ver con privar a las niñas de tener elementos para poder comprenderse, interpretarse y enunciarse, esa es la violencia heurística, cómo es que eso genera ciertas disposiciones afectivas que trazan una huella subjetiva, generan vergüenza, culpa, rechazo, aversión, miedo, una necesidad de controlar. Y todas estas huellas tienen efectos en la infancia. Como preguntaba la ocasión anterior que tuvimos este intercambio, preguntaba Alex, ¿qué hacemos con las niñas que ya reprimieron, que ya absorbieron ese mensaje de que sus deseos son indebidos, de que si continúan enunciándose en diferencia, así sea elegir un juguete rosa o ponerse una toalla en la cabeza que parezca su cabello, o querer jugar con ciertas corporalidades en específico, por ejemplo, niñas nada más, o expresarse de una manera suave, asumido como femenino? ¿Qué hacemos con esas infancias que ya entendieron que eso está mal y que si continúan haciéndolo van a continuar siendo rechazadas, segregadas, violentadas, y que ya hay marcas afectivas que están ahí aconteciendo y que finalmente formulan esta cuestión de la autoestima que tiene toda una dimensión inconsciente que estará actuándose en la manera en la que la persona se sitúa en el mundo, se sitúa frente a los otros, la manera en la que la persona se valida o no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que en este tema, que sin duda tiene vertientes políticas, éticas, que estamos poniendo un poco al centro, también hay toda una dimensión afectiva, toda una dimensión de subordinación que mina estos efectos emocionales en subjetividades tan jóvenes? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Cómo actuar con esto? Sí, Joana. Pues bien, no es fácil, pero en nuestro espacio, cuando estamos en consulta, si les permitirmos hablar libremente y si tivermos con él una confianza, pelo menos en ese espacio, ellos van a poder hablar de cómo se sienten y eso podrá ser muy importante para ellos, ellas. Yo pienso que es por ahí, porque la verdad es que la sociedad es la sociedad y por mucho que nos podamos hacer, no vamos a conseguir cambiarla. Podemos tener nuestra opinión, pero también tenemos que enseñar a estos niños
a defenderse. Portanto, es complicado, tem que ser un juego de afirmación y protección, pero si ellos tienen un espacio para hablar, y aquí yo soy aquilo que quiero ser, independientemente de todo, yo pienso que es importante. Muchísimas gracias, Joana. Sin duda eso es muy potente. Brindar un espacio lo suficientemente sensible, amable, empático, seguro, donde se legitimen esos enunciados que en otros lugares han sido rechazados. Y brindar desde ahí una afirmación, las acciones afirmativas también. Jason, no sé si por ahí va tu participación. Más o menos por ahí también. Ajá. Creo que se va a ver un poquito de qué pierna cogeo y que no soy psicoanalista, porque sí creo que hay un límite en lo que podemos lograr en el consultorio, porque no importa que nosotros logremos que el chique se diga en el espejo todos los días que es válide, que es hermoso, que sus procesos son válides, si va a salir de nuestro consultorio a una realidad que le está atacando constantemente. Y creo que aquí es bien importante y me encanta que haya tanta gente en espacios como estos para que vayan conociendo un poquito lo que hacemos desde las organizaciones. Aquí es donde se vuelve fundamental un poquito el trabajo que hacemos Dani, Damián y yo, por ejemplo, con Teen Titans, que a pesar de que les chiques pueden estar en lugares más o menos violentos, tienen la garantía de que una vez a la semana van a llegar a un espacio donde son válides, a un espacio donde no se les va a cuestionar, a un espacio donde van a encontrar amistades que están transitando por ese mismo lugar. Y aquí la invitación también un poquito a que vayamos viendo lo que se puede ayudar y facilitar desde el consultorio y cuándo también necesitamos involucrar al sistema, porque si no, pues sí tiene un límite lo que logramos desde lo individual. Muchísimas gracias, Jason. En ese sentido, reiteramos, como hemos hecho y haremos en muchos momentos, que el trabajo entre pares, los grupos entre pares, es una gran manera de brindar otro tipo de espacio que no es tan dependiente del terapeuta, sino que va trazando posibilidades entre ellos. Como señala en los últimos apartados del texto que escribe Shigon con Lea Muñoz, que son dos mujeres trans académicas de la UNAM, es muy importante pensar cómo todos estos procesos de violencia epistémica, violencia heurística, injusticia testimonial, lo que hacen es negar la agencia de las niñas y de las adolescencias. Es decir, negar su capacidad de decidir, de enunciarse, de acontecer en diferencia. Y eso implica muchísimas cosas, es una borradura de las posibilidades agénticas de una persona que, como ustedes leyeron en Anémona, elabora, se piensa, tiene sus imaginarios, sus deseos a futuro, que está situada desde lugares donde se producen saberes que son profundamente valiosos para todos. El problema de cómo se ha construido la infancia siendo privada de la posibilidad de legitimidad y de confiabilidad en sus enunciados es que se reitera esta frase que Facundo en algún momento menciona, donde el adulto goza de la infancia al naturalizar todo lo que desea y necesita su sistema de dominación en esas niñas y les deposita en procesos de domesticación cis y heterocentrada que desde un adultocentrismo atroz les priva de la posibilidad de gestar otro tipo de enunciados, de dinámicas, de acontecimientos. Y esto es algo que se repite a muchos niveles. Y bueno, desde ahí, desde esa subordinación de las experiencias de las niñas y de los adolescentes, desde ese borramiento que se hace de sus realidades y de sus diferencias, se construye y se yergue esta naturalización de la heterosexualidad y de la cisgeneridad y del primado del adultocentrismo como una posición hacia la cual se alinean todas las corporalidades en su momento más joven, ¿no? Esto tiene muchos efectos que son trágicos, que son graves, porque se impone esta lógica de la manera en la que nos vinculamos, en la que nos pensamos, en las que nos proyectamos a futuro como sujetos válidos.
y en cómo cuando establecemos otro tipo de posicionamientos, lo que perdemos frente a los otros es legitimidad. No sé si aquí habrá quienes vivan disidencias de otros tipos. Por ejemplo, quienes se vinculen fuera de la lógica monogámica, quienes se vinculen fuera de la lógica del primado del sexo, ¿no? O sea, personas asexuales, personas no monógamas, personas arománticas, por ejemplo, que no les interesa establecer un vínculo. Estamos en una sociedad que prima tanto, que le da tanto protagonismo al deseo por vincularnos, por tener sexo, por ser monógamos, para que el estatus de nuestros enunciados sean válidos al mismo nivel que el de las otras personas. Y cuando no estamos ejerciendo esas prácticas, entonces ni se nos escucha, se piensa que somos eternos adolescentes, que estamos jugando, se invalidan las maneras en las que establecemos interacciones sociales o vínculos. ¿Se dan cuenta? Y esta es otra manera en la que se coloniza desde lo heterosis también. Esto es algo muy importante porque lo iremos viendo cuando pasemos a pensar las familias. Cuando una infancia, una adolescencia pone en jaque lo que se ha supuesto en torno a la heterosis sexualidad y generidad, también hay un movimiento muy importante en las familias, sobre todo en las madres, que empiezan a cuestionarse muchos preceptos que asumieron como verdaderos, muchos preceptos desde los cuales legitimaron su existencia como mujeres. Y es muy común que empiecen a abrirse a otras posibilidades. Por eso se llama, que hay toda una pugna en torno a esto, pero familias trans, porque las familias transicionan, las familias se transforman cuando deciden acompañar y se permiten poner en cuestión muchas cosas que naturalizaron, como el género de sus infancias o de sus adolescencias. Y entonces viene toda una transformación, como decíamos en otro momento, una redistribución de los saberes, porque se permite un aprendizaje distinto, se permite un pensarnos en conjunto, se permite que las adolescencias, con toda su sofisticación identitaria, de orientación sexual, de lenguaje, puedan ser quienes porten el saber y lo compartan con sus familiares. Y esto es tan potente porque pone en jaque el adultocentrismo, desde el cual las familias proceden y desde el cual las familias sostienen violencias secundarias de manera permanente con sus integrantes. ¿Qué piensan sobre esto? Sí, por favor, Carla. Que me hace todo el sentido, porque al trabajar con adolescentes, ahorita tengo un adolescente que enuncia que es vegana, y eso rompe con toda la familia, ¿no? O sea, dice, tú no puedes ser vegana y necesitas comer proteína, ¿no? Y viene desde estos adultos que me van a consultar también, a mí no van realmente solo por eso, ¿no? Pero entre eso hay muchas cosas más. También les dice, soy bisexual, y también les dice, soy feminista. Bueno, están por aventarse un tiro, ¿no? Esta familia se va a aventar un tiro. Y ellos son totalmente de derecha, ¿no? Digamos, son conservadores en todo su lenguaje. Y todo el tiempo están intentando poner esta lógica en su adolescente, ¿no? A decir, no, es que tienes que comer proteína, ¿no? Y entonces tú no puedes ser vegana. Y a mí me dicen, pero si eso no es bisexual, ¿o cómo? Y yo pues nada más les hago así, ¿no? O sea, veremos qué pasa, qué hay, pero si es vegana o no, veremos, ¿no? Pero sí, entonces es una cantidad de cosas que yo no les puedo responder, ni estoy en posición de responderles, pero necesitan una lógica que están todo el tiempo intentando jalar a tener respuestas contundentes de quién es su hija, y que desde su lógica eso no puede ser, eso no puede existir, y se está saliendo de todos los parámetros que ellos habían pensado para ella, ¿no? Y entonces a mí me cae re bien mi paciente y sus papás no, cada que me piden cita digo, oh, ok, vamos a hablar con ellos, ¿no? Que quieren estas respuestas, ¿no? Entonces digo, bueno, para yo hacerles cara de, pues no sé, aguántenla,
¿no? Aguanten la vida y aguanten lo que es esto. Muchísimas gracias, Carla. Sin duda es una posición súper incómoda y que ahí la invitación a que escuchen a su hija, que a mí me parece que todos estos ejercicios son ejercicios que dan muestra de una diferenciación de sus padres, lo cual habla de salud, ¿no? Afortunadamente no es lo que ellos hubieran querido, en tantos sentidos. Justo le digo eso, le digo, vamos a aguantar, eres sana completamente, esto está bien, vamos a oponernos, pero vámonos despacio, que tus papás les va a dar un infarto. Me dice, órale, va. Entonces, sí, yo la veo sana, totalmente sana, ¿no? Bien, Carla, muchísimas gracias justo por hacer este tipo de aportes desde la clínica. Me parece muy importante quienes se vayan animando a compartir o lo que han visto en escuelas, justo para poder ir pensando algo mucho más situado. Afortunadamente, yo, y espero que muchos de ustedes también sigan convencidos de que hay toda una potencia subversiva en nuestra práctica, especialmente en lo psi, ¿no? Lo psi en muchos sentidos surge como una posibilidad de subversión. Y esto significa que es un espacio heterotópico, diría Foucault, que se transforma en 1.000.000 de posibilidades, de acontecimientos que están ahí fantasmagóricamente mostrándose a través de la palabra del hablante y que puede ser un espacio único donde se legitimen esos enunciados que por fuera se rechazan, se silencian, que se pueda dar ahí una escucha que legitime. Y justo ese ejercicio que estás haciendo, Carla, me parece valiosísimo, ¿no? Me parece que es ahí la apuesta, donde legitimamos eso que está enunciando nuestros pacientes, ¿no? Porque el ejercicio constante de las familias, sobre todo, es decir, es que la bisexualidad es una moda entre todas sus amiguitas. Y entonces están viendo Euforia y por eso todas son bisexuales. Y es como, si queremos seguir invisibilizando las transformaciones subjetivas y sociales que están pasando porque nos angustian, si queremos seguir pensando que la heterosexualidad será la lógica legítima en el porvenir, podemos seguirnos negando de la posibilidad de entender lo que están viviendo las niñas y los adolescentes, ¿no? Pero me parece que nuestra política, nuestra ética, la incidencia que tiene nuestra práctica, da espacio para justo legitimar ahí donde hay esos ejercicios de subversión. Bien, Adriana, te escuchamos. Bueno, a mí me ha pasado en análisis, que estoy trabajando de hecho todavía en algunas cosas, en muchas, pero bueno, esta es una de las más importantes. Y entiendo, no puedo decir perfecto, porque me imagino si yo lo que vivo, lo que deben de vivir en otras personas con un tema como los trans, que debe de ser súper duro el proceso. En mi caso, por ejemplo, yo no creo ser asexual, pero bueno, es algo que me dice mi psicóloga, pues hay que esperar y todavía no sabemos qué tienes, ¿no? Pero la realidad es que es como este proceso complicado de decir, siempre tienes que cumplir como las expectativas de los demás, ¿no? Como de esta sociedad de, ¿qué debería de ser lo normal, ¿no? O sea, lo normal es que tengas, pues no sé, ¿no? Cada quien de aquí, si les preguntáramos, dirían, pues es que lo normal es que tengas 5 veces a la semana relaciones, ¿no? Otro podría decir, ay, no, 3 veces al día, ¿cómo menos de 3 veces al día, no? Y habrá otro que diga 1 vez a la semana, y habrá otro que diga que 1 vez al mes, y habrá otro que diga que 2 veces al año está bien porque tiene mucha carga de trabajo y no tiene tiempo, ¿no? Pero en este proceso, y bueno, que pareciera que tengo, en mi caso en particular, algunas cosas de mi niñez que estoy trabajando, etcétera, pero he estado como viendo varios videos y así de asociaciones y me cayeron como muchos 20 de decir, es que está muy cañón porque por un lado es, en mi experiencia personal es lo complicado de decir, o estás con amigas y todas, ay, sí, porque yo con mi novio y entonces es un loco y tú cómo, ¿no? Entonces como, ¿qué tanto les dices, qué no les dices? Porque pues es que me van a ver como raro, como que porque entonces yo soy diferente. Entonces entiendo esa parte que por la que pues, todos seguramente pasamos unos por un tema y otros por otro tema, pero justo en esta situación de cumplir las expectativas de una sociedad
¿qué es la sociedad? O sea, es otro tú, es otro Dani, es otra Natalia, es otra Adriana, que no tienen ni idea, ¿no? Cada cabeza es un mundo, nadie sabe realmente qué es lo normal y lo que es normal para ti no es lo normal para mí, ¿no? Entonces, bueno, se los quería compartir porque justo pues sé lo complicado, ¿no? Bueno, me imagino lo complicado que debe ser, porque yo creo que yo no estoy ni cerca, por lo que pasa justamente esta niñez, y además como niños, o sea, debe de ser súper, o sea, sentirse como solos en el mundo sin saber a quién acercarse, si se están volviendo locos, y si peor, si viven en una familia muy cristiana, muy ortodoxa, pues peor, porque entonces realmente pueden quedarse ahí atorados en ese mundito de decir, estoy mejor aquí, me siento más seguro, porque me da pánico decir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ¿no? Pues eso. Adriana, valoro muchísimo lo que nos compartes. A mi juicio, justo me parece que el primado y el protagonismo que ha tenido el sexo es uno de los bastiones que como generación nos toca cuestionar. Me atreveré a compartir rápidamente que justo cuando yo estaba preguntándome si adentrarme en una intervención corporal como manera de exploración de lo que ahí acontecería, estaba buscando como qué poblaciones habían trabajado con microdosis. Para quienes no saben, la testosterona se puede consumir de un montón de maneras. Una de ellas, y con la que yo me divertí bastante tiempo el año pasado, fue la microdosis. Muy interesante lo que ahí pasa, y dentro de las investigaciones que yo encontré para saber ciertos parámetros y tal, en su gran mayoría eran sobre corporalidades con vulva asumidas mujeres que tenían más de 45 años y que acudían a la microdosis de testosterona como una posibilidad para poder tener deseo sexual y poder satisfacer a sus compañeros de vida. Ajá, o sea, a ese nivel la imposición del sexo para ciertas corporalidades, para las mujeres, porque has de tener deseo sexual para satisfacer. Y entonces accede a la testosterona, y entonces ahí hablaban de los efectos que tendría mi cuerpo si yo quería explorar con eso, ¿no? Eran las únicas investigaciones que yo podía encontrar hace algún tiempo. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a preguntarnos, ¿desde dónde viene el invento del deseo sexual? Y a favor de quiénes está y en qué lógicas participa dentro de la heterosexualidad. Y desde ahí preguntarnos por si hay la posibilidad de un verdadero consenso, si en realidad tienes que acceder para tener ese estatus de novia o pareja o tal que te valida como mujer frente a la sociedad. Bueno, aquí ya yéndonos un poquito, pues por caminos un poco más adversos, más ríspidos. Jason, te escuchamos. Sí, quería aquí también comentar una parte porque creo que ya salió como en dos intervenciones del tema también cómo trabajar la parte religiosa, espiritual, porque pareciera que es un impedimento. Y ahí dependerá mucho también del tipo de radicalidad y el rollo, pero sí invitarles a que investiguen un poquito de personas desde la religión que ya escriben sobre lo trans, sobre el lugar de lo trans. Sobre todo yo sé que desde el judaísmo hay bastante, yo soy judío, también hay bastante desde algunas corrientes católicas cristianas, y sí es importante porque de repente, sobre todo en este país donde hay tanto, pues, tan pervasiva la idea de la iglesia, y como además también es una institución que nos valida, y que desde ahí los papás también validan el rechazo, ¿no? Entonces será importante cuando la alianza lo permita ir introduciendo otras voces desde esos mismos saberes, que les ayuden también a reflexionar que la iglesia tal vez, pero Dios, la religión, la espiritualidad, hay formas de leerlo muy, muy interesantes y muy valiosas. De hecho, a mí hay un dato que me encanta, que los lingüistas hebreos encuentran alrededor de 16 diferentes géneros en el Viejo Testamento. Como el hebreo es un idioma muy generalizado y que tiene algunas particularidades, es bien interesante que incluso en el hebreo hay como 16 formas de referirse a Dios, y hay 4 formas en específico que son género neutro. Entonces es interesante que desde ahí sí hay algunas cositas que podemos tratar. Ahí, si quieren, luego les paso algunos recursos,
pero también sí es bien importante ir cuestionando esta parte cuando hay la posibilidad del tema de que la religión me dice que yo tengo que rechazar a mi hija. Jason, qué afortunado que estás haciendo esta intervención, porque justo me parece que es importante no universalizar, ¿no? Y justo dar espacio también a cómo las diversidades pueden existir dentro de lo espiritual, dentro de las religiones, cómo se legitiman también. Yo pensaría mucho más en lógicas de pensamiento tradicional o antiderechos, ¿no? Para ir específicamente a donde podemos tener estas lógicas opresivas, para evitar, pues, anular todos los esfuerzos que se han hecho desde adentro de las religiones y las personas que viven desde adentro de las religiones. Joana. Sí, yo puedo compartir una cosa. Claro. Ahora no es tan fuerte, pero en Portugal, si una mujer se divorciaba, no podría ir a la iglesia, a la misa. No podía porque eras una pecadora, por tanto no tenía lugar ahí. Y ainda hoy en algunas comunidades muy pequeñas, ser divorciada es una cosa que no es bien vista, es algo que te ponen aparte, te ponen de fuera de los grupos, sí. Muchísimas gracias, Joana, por compartirlo. También varias iglesias siguen por acá aconteciendo así, ¿no? En distintas locaciones, y afortunadamente hay posicionamientos también que dan apertura a la diversidad, que apoyan desde la diversidad, que acompañan. De hecho, una de las cosas que desde las organizaciones sabemos es que por más extraño que parezca, es mucho más fácil que acepten a una infancia trans en un colegio católico que en un colegio no católico, en un colegio laico. Porque para las monjas, sobre todo, no resulta tan problemático. Entonces tenemos varias infancias que han sido bien recibidas en colegios de monjas. Y esto es importante visibilizarlo. Hemos tratado de hacer también como ciertas, como reconocimientos para las escuelas que tienen buenas prácticas y desde ahí saber a dónde poder mover a ciertas infancias que han tenido muchas problemáticas en las instituciones educativas. Y sería importante tener un directorio, ¿no? En México, en distintos lugares de la República o incluso otros países, saber dónde las infancias trans son bien recibidas, dónde se tienen protocolos de acción y cómo desde ahí se puede pues, promover estas prácticas en otro tipo de colegios que no lo están haciendo. Por ahí, ¿había alguien más que quería participar sobre este punto? Bien, me parece importante que podamos ir centrando todo esto que vamos mencionando en el acontecer clínico. O sea, ¿qué hacer cuando llega una infancia? ¿Qué hacer cuando llega una adolescencia que está preguntándose o que ya tiene un posicionamiento? O sea, ¿cómo poder ir acompañando esos procesos en el consultorio? Me parece muy importante, como se ha mencionado, punto de partida, poder suspender nuestras suposiciones, poder observar los sesgos que tenemos, observar aquello que estamos anudando de manera inmediata desde esta mirada cis-hetero fenomenológica que nos atraviesa a todos, ¿no? Sin importar si somos de la disidencia o no. En realidad, nuestra mirada está atravesada por todos estos sesgos. Y es importante tener un espacio o un diálogo o un proceso de conciencia sobre aquellos supuestos que empujan para que nosotros podamos situar. Y esto tiene que ver con estas advertencias que, por ejemplo, en el psicoanálisis son constantes, ¿no? Saber hacer con la angustia propia. No actuar la angustia sobre el paciente, que sería ejercer violencias secundarias desde esa angustia, asumiendo, ¿no? Poder facilitar un espacio que no esté haciendo estas suposiciones sobre lo que dicen los pacientes. Esto me parece el primer paso, o sea, lo fundamental. Y me parece que parte de poder tener espacios donde nos preguntemos estas cosas, donde nos preguntemos desde dónde concebimos la identidad,
¿no? O sea, el hecho de que ustedes estén aquí, que hayamos tenido el encuentro anterior justo para poder pensarlo trans desde la diversidad, desde un paraguas mucho más amplio, complejo, del cual participa identidad y expresión de género, y que no es precisamente binario y que no es inmediato, sino que es un proceso de devenir, un proceso de construcción, un proceso que está en relación aconteciendo, y que esto se apoya de manera muy, muy clara con cómo es que acontece la constitución psíquica, que era lo que mencionaba Facundo, cómo es que la identificación es el epicentro desde el cual se va consolidando ese conglomerado que llamamos yo, y que viene de lo relacional, de esa tensión desde la cual se formula la lógica del interior, del pliegue, de lo propio, de lo subjetivo, siempre por un conglomerado de identificaciones que están pasando en muchos niveles. Por ahí Facundo decía, la identificación tiene que ver con un ensamblaje complejo de elementos heterogéneos que provienen de muchas dimensiones, de cuestiones ideológicas, culturales, afectivas, simbólicas, que van aconteciendo en un tejido desde el cual se sitúa el yo y se enuncia. Y no puede sino aparecer, como decíamos, en este entramado generizado, portando algo del orden del género, porque así está organizada la sociedad occidental actual. Por ello responde así. Y como decía Facundo, no podemos hacer una homologación entre la diferencia anatómica supuesta y construida, ¿no?, desde pues, los imaginarios sociales, y la diferencia simbólica. Y por ahí hay una propuesta de Facundo que dice, en lugar de que el operador sea la castración, podría ser la insuficiencia del ser que nos constituye a todos. O sea, ¿por qué hemos hecho que esa diferencia resida en la anatomía, en la diferencia anatómica que se prima en esta organización social? Eso es algo que me parece muy potente, porque nos permitiría otro tipo de inscripciones. Y es interesante cómo de repente, para quienes estudiamos psicoanálisis, hemos leído un montón de lecturas que tienen que ver con esto y que naturalizamos la manera desde la cual las interpretamos, ¿no? Que esto me parece que tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado. O sea, pensemos en una obra tan vasta como la escritura freudiana, en su extensión, ¿no? O sea, desde que empezó en 1885, 89, en 1900 a producir todo lo que devendría esta gran obra y que concluye en el 36, 39, o sea, más de 40 años de escritura y de producción, y las lecturas canónicas que se han hecho para rescatar ciertos pasajes que reiteran el binarismo, que reiteran la diferencia entre el hombre y la mujer, que reiteran la lógica de la histeria, que reiteran la subordinación de la palabra de unos al saber que porta el psicoanalista, ¿no? Por excelencia heterosexual, cisgénero, burgués. O sea, todo el tema de clase, todo el tema racial. ¿Y cómo es que no se han tomado otros fragmentos potentes en Freud para pensar lo queer, ¿no? Desde 1905, con lo que significa el perverso polimorfo, con lo que significan las pulsiones parciales no subordinadas a la genitalidad, a la lógica reproductiva. Toda la potencia que desde ahí han rescatado autores como Tim Dean, que es un autor anglosajón, que produce desde los objetos parciales la potencia de lo queer. Y cómo eso es pertinente, entender que también hubo otras facetas de Freud que no fueron retomadas justo en esta lógica de los saberes hegemónicos, cómo se van alineando para validarse y para validar ciertos estatutos que hacen sentido solamente a la luz de la lógica patriarcal. O sea, no sé si ustedes sepan, pero la gran temática que hay dentro de la nueva escuela lacaniana y de todo lo que está pasando en torno a las grandes vacas sagradas de Lacan en Latinoamérica y en especial en Argentina, en Buenos Aires, tiene que ver con cómo se posicionan frente a la caída del nombre del padre. O sea, una categoría como tal que desde el psicoanálisis lacaniano pues es un operador fundamental de la teoría lacaniana.
y cómo lo que procuran desde las ópticas que se dicen no ideológicas del psicoanálisis lacaniano, lo que quieren es volver a reacomodar al nombre del padre para que no caiga su función y entonces siga operando la lógica de la neurosis en las subjetividades. O sea, es una cosa que cuando uno les escucha, cuando uno les ve acontecer con tal rabia contra el movimiento trans, con tal rabia frente a las infancias trans, uno se pregunta, ¿qué se le está jugando a este señor? O sea, este señor de más de 70 años que hace todo tipo de opiniones sobre todo tipo de materias políticas y éticas, ¿qué se le está jugando de su lugar cuando acontecen otro tipo de posicionamientos subjetivos? Y es ahí donde hay que preguntarnos, ¿por qué las infancias trans están siendo el epicentro de una cruzada que hay en torno a cómo se ha distribuido el poder y los saberes? Porque dar cabida y legitimar lo trans pone en jaque todo el sistema desde el cual hemos pensado la interacción entre los cuerpos. Pone en jaque las orientaciones sexuales. Pone en jaque la manera en la que hemos pensado que puede acontecer esta lógica tan opresiva, tan dicotómica, que está tan en detrimento de ciertas corporalidades y disidencias. Lo que está poniendo en jaque tiene que ver con la masculinidad, con el privilegio masculino. Y aquí lo que yo quisiera hacer con ustedes es formular esta gran pregunta: ¿cómo nuestros saberes han participado de sostener ese privilegio masculino? Y piensen las disciplinas en las que están, los saberes y las prácticas que tienen. Es tan evidente como en los coloquios. ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes presentan? ¿Desde dónde lo hacen? ¿Sobre quiénes están hablando? ¿Qué es lo que buscan reiterar? ¿Cuáles son los pactos que están ahí jugándose? En estas cofradías de varones tan evidentes dentro del psicoanálisis. En estas cofradías de personas cis, et, opinando sobre un montón de disidencias, de la diversidad, de la neurodiversidad de las mujeres, ¿no? O sea, en el epicentro de todo lo que se ha dicho de las mujeres. ¿Cómo es que todo eso ha sido motor para sostener cierto orden? ¿Y cómo es que tenemos que problematizar esas estructuras? Por supuesto, las teorías, por supuesto, la manera en la que hacemos praxis, pero también las organizaciones, la manera en la que acontecen esos pactos, la manera en la que la transferencia ha sido utilizada para que nos quedemos enquistados en lugares de subordinación en tantos sentidos. ¿Cómo es que cuando vemos un desencuentro o un equívoco, ya sea con un profesor, profesore o con nuestro terapeuta, tenemos que decir, pero le amo, ¿no? O sea, cómo la transferencia nos subordina a esas lógicas y cómo es que nosotros podemos también estar sosteniendo eso en nuestras praxis. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Estamos justo, me parece, apuntando hacia lo ético y hacia la dimensión política de todo esto. Sí, Elizabeth. Bueno, pensaba, venía hoy de camino de Querétaro y estaba escuchando el radio de allá y estaban hablando de un grupo feminista que había presentado una plebiscita y básicamente lo que solicitaban es que en el 8M no se les reprima. Y el comentarista, el reportero, dijo, híjole, es que esto es bien complicado, porque les voy a hablar de una película, La Purga. Sí, o sea, que vamos a permitir que, o sea, que hay un día en el que se permita cualquier cosa, ¿no? Y le cambié, obviamente, ¿no? O sea, pero es como esta persona desde su micrófono y desde su lugar de quizás líder de opinión, hablando desde su privilegio, ¿no? Y eso fue como... Y lo que pensaba hace rato es como, claro, ¿quiénes eran las brujas? Pues las brujas eran las mujeres disidentes
Y creo que lo que está ocurriendo con este fenómeno trans es algo muy similar. Están haciendo disidencias que no comprendemos, que no comprende el mundo y que por lo tanto demonizamos, ¿no? O demonizan, ¿no? Y patologizamos y decimos es que tiene que haber algo que está mal, ¿no? Creo que eso es lo que está ocurriendo y me parece poderoso, pero también en el mismo sentido como alentador, ¿no? Porque está ocurriendo. Muchísimas gracias, Elizabeth, justo por ese cierre. Me parece que es ahí, ¿no? Es muy potente eso. Carla, te escuchamos. Me hiciste pensar mucho en cómo también nosotras, terapeutas, mujeres, ¿no? Traemos el discurso patriarcal, obviamente, ¿no? Y en nuestra interpretación baja hacia otra mujer ese discurso patriarcal, ¿no? Hace varios años, y de las instituciones y de todo esto que hablabas, de estos hombres haciendo teoría acerca de la madre, ¿no? Acerca de la mujer, acerca de las niñas, ¿no? Ahora acerca de los niños, o sea, todo esto discutir acerca del aborto, ¿por qué no, no? Entonces, de pronto, alguna vez en una consulta hace años, y ahí me empecé a cuestionar todo, una paciente me decía, me quiero separar, más menos cosas, ella no tenía mucha posibilidad económica y yo lo único que pensaba dentro de mí es, ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo le va a hacer? No se tendría que separar. Y entonces fue adentro de mí un enojo conmigo misma, ¿no? De decir, estoy en la misma lógica patriarcal de la que vengo siendo criada, donde las mujeres no podemos, ¿no? En esta lógica donde yo a una paciente también la veo y la reconozco desde eso, desde ese discurso. Y bueno, a partir de ahí, pues hice una tesis, ¿no? De todo esto. No me aventé una problematización ahí de cómo las terapeutas mujeres estamos también puestas en esos discursos, ¿no? Sumadas a estos, ¿no? En esta subordinación, a estas lógicas masculinas, ¿no? Pero yo sí de verdad espero que se va a caer, espero que sí, ¿no? Gracias, Carla, que así sea y que esté cayendo ya. Y también me parece importante justo como no es fácil llegar a dar cuenta de estos procesos. O sea, exige mucho poder ser consciente de cómo estamos todos atravesados por estas situaciones y de cómo las estamos actuando en tantos niveles y de cómo problematizar la misoginia, ¿no? Interiorizada, cómo dar cuenta de ella y cómo dejar de estarla actuando a tantos niveles, ¿no? Las veces, por ejemplo, que no sé si a ustedes les ha tocado escuchar, pero que alguien dice, si no hubiera sido por mi analista que tuve esos 5 años, me hubiera divorciado antes, ¿no? O sea, que estos pasajes de justo cómo el proceso terapéutico analítico puede funcionar como parte del engranaje del refinamiento del sistema, parte de lo que está ahí oprimiendo, en tanto que viene el hablante a vaciar su dolor y cómo se puede frenar ahí que hayan acciones para movilizarse, para generar otras realidades, para Totalmente. acontecer. Y perdón, y también en el discurso de cuando una mujer dice, no quiero ser madre, entonces hay que buscar el problema que tuvo con su madre, ¿no? ¿Desde dónde estamos pensando esto, ¿no? Que tiene que ver con economía y, bueno, con toda esta cosa también, ¿no? Entonces, Sí. es impactante cómo seguimos esos discursos. Sí, justo, me parece muy importante, Carla, lo que nos permite es pensar desde aquí, y justo volteaba a ver si por ahí encontraba este libro de Jorge Reiter, que se llama Edipo Gay, muy famoso ahora en Argentina. Jorge Reiter lleva unos 3 años, pues como ahí teniendo, me parece que demasiada audiencia, pero bueno, relevante su libro porque muestra cómo en sus 3 análisis sus analistas heterosexuales buscaban encontrar la etiología de su posicionamiento homosexual y cómo él insistía en vivir una vida heterosexual estando casado y con una hija, porque
no quería salirse de esta lógica en tantos sentidos por la pérdida de privilegios y de estatus que le significaría como un psicoanalista lacaniano, ¿no? Lo que implicaba también dentro de su práctica, lo que le implicaba tener acceso a los privilegios y al estatus que da la heterosexualidad. Y cómo es que mucha gente lo decide así desde muy joven, especialmente varones cisgénero, que deciden llevar ese estilo de vida por todo lo que les dona en cuanto a privilegios y estatus. Y me parece relevante lo que hace Jorge Reiter en su libro, porque nos permite cuestionar cómo es que se piden explicaciones para aquello que no está dentro de las lógicas de dominación como hegemónico, ¿no? Como lo que ahí se establece desde la naturalidad. Y pensemos, haciendo el desliz hacia lo trans, cómo es que incluso, que esto es algo que todos estamos permeados y que es difícil problematizar, pero lo voy a enunciar para que vayamos teniéndolo presente, cómo hay narrativas transnaturalistas, que por ahí lo menciona Shield, cómo desde estas narrativas transnaturalistas se suponen esencias, determinismos, binarismos, linealidades dentro de lo trans. Es decir, cómo hay transnormatividades que también están ahí empujando hacia ciertos lugares y que a veces la persona acontece en esas direcciones por algo que de lo vital le está llevando hacia allá. Y a veces acontece porque es mucho más sencillo vivirte desde los esquemas y ajustarte a lo que el otro espera de ti, aunque sea cumpliendo esas expectativas normativas dentro de la lógica que se naturaliza en lo trans y que responde a la pregunta que hacían en el primer encuentro sobre, entonces, ¿cómo le puedo dar certeza a una mamá de que su hija es trans si en realidad podría eventualmente devenir hacia otro lugar? La pregunta es, ¿por qué habríamos de darles certezas nosotros para bajar la angustia de les padres? ¿Y por qué eso es una pregunta que se genera en este espacio para disolver nuestras propias angustias ante la incertidumbre que supone saber que estamos escuchando la singularidad? Bien, Jason, te escuchamos. Había alguien antes que yo, pero creo que huyeron. Ok. Bueno, sí, yo pues justo también comentar esta parte de estos discursos, ¿no? Del poder y para mí fue sumamente evidente porque yo estudio la licenciatura en la Universidad de las Américas, ahí en tercer semestre se lleva una materia que se llama Psicología y Género, y en un semestre de una materia de Psicología y Género lo trans se vio en una sesión, donde simplemente se abordaron los criterios diagnósticos. Pero además para mí fue mucho más evidente porque ya ahora lo entiendo desde otro lugar, pero yo elijo a la maestra que da esa materia para ser mi primera psicoterapeuta y pasé 5 años de proceso con esa psicoterapeuta en donde en ningún momento lo trans fue un tema, ¿no? Entonces para mí ahorita es muy interesante pensar que una maestra que neto iba a la UDLA nada más a dar la materia de psicología y género, era la única materia que daba, que era una experta y que en muchas cosas, claro, vimos masculinidades tóxicas, vimos mucho de teoría queer, pero más desde lo gay, les, pero sí, la verdad es que el tema de lo trans se pierde, ¿no? En la mirada y en la patologización, y creo que esta parte es un poquito de lo amenazante de la infancia trans, ¿no? Porque de repente ya no es justamente ya no asumimos lo hetero, ya no asumimos lo cisgénero, y creo que eso es lo que le mueve mucho a estas voces, ¿no? De repente, cuántos sacrificios ellas mismas hicieron para, sosteniendo estas creencias, y de repente pues es un regresar y ver que esto no era necesario. Esta pregunta que hacen mucho las chicas trans de ¿por qué a los chicos cisgénero no les piden una carta para validar su identidad? ¿Por qué a los chicos cisgénero nunca se les cuestiona qué uniforme van a usar? ¿Por qué a los chicos cisgénero nunca se les cuestiona su identidad, ¿no? Y empiezan a verlo de este lugar de es normal. Y yo creo que esa normalización es a la que le tienen muchísimo miedo a algunas voces. Muchísimas gracias, Jason, por esta participación tan importante. Coincido completamente lo relevante de poner estos acentos y de abrir espacios, ¿no? Nosotros, en el grupo que acompañamos, lo que hemos visto y que me parece muy potente y que lo menciona Teo Pardo en el texto
que escribe justo sobre cómo se ha dedicado a hacer educación sexual siendo un varón trans en Barcelona. Lo que vemos es que en cuanto entra alguna adolescencia trans al grupo, generalmente trae toda una visión muy cis heterofenomenológicamente centrada sobre sí misma. Y esto es una de las tragedias que pasan y ante lo que debemos de hacer espacio en la práctica clínica. ¿A qué es a lo que me refiero? Es muy común, retomando lo que dice a finales el texto de Shio, que para poder explicarnos, retomamos los preceptos que se nos ofrecen en el medio. Entonces, para poder explicarnos, retomamos esas narrativas, esas categorías que ofrece la mirada cis, la mirada hetero, para poder hacer asequible e inteligible nuestra experiencia para lesotres. Lo problemático no es ese ejercicio de comunicación, sino que cuando son los únicos recursos hermenéuticos que tenemos para comprendernos y comunicarnos, entonces lo que pasa es que nuestra subjetividad también está tomando como sedimento este tipo de concepciones. Por ello, por ejemplo, está la narrativa del cuerpo equivocado, que es una narrativa que fue muy popular en los 80s y 90s para explicar la realidad trans en específico. Sabemos que tiene toda una trayectoria anterior y que ya explica bien Lea en el texto que escribe con Shio. ¿Qué es lo relevante aquí? Que en un grupo de pares, en cuanto entra este chique, este adolescente, esta chica trans, este chico trans, y empiezan a exponer sus maneras de concebirse desde estas lógicas patologizantes, estigmatizantes, naturalizadas, esencialistas, y empiezan a comunicar y a leer lo que responden las otras chicas, empiezan a dar cuenta de que hay otras maneras de concebirse, de que hay otras formas de pensarse que no duelen tanto. Y eso es lo potente de lo trans, que brinda un poco de más espacio, que brinda otras posibilidades para caber de manera un poco más cómoda en muchos casos. Y entonces en los grupos entre pares empieza a haber una especie de difracción de las narrativas y difracción de las categorías. Lo relevante de estos pasajes es que empieza a circular el deseo desde otras tópicas y los imaginarios se inauguran también en otros horizontes. Y entonces empieza a acontecer algo que es profundamente político. Empiezan a mirarse como personas que pueden ser queridas, personas que pueden desear vincularse, personas que pueden estar en un circuito afectivo y que precisamente por su disidencia, por su diferencia, por su corporalidad, son válidas frente a los otros. Y esto es muy interesante que pasa de manera muy evidente, ¿no? En los grupos de adolescentes, porque aparte las hormonas y empiezan a enamorarse entre ellos y a vincularse. Entonces es común que hayan parejas que estén pues coqueteándose, nombrándose poliamoroses, viviendo en distintos países, por supuesto, y no conociéndose en persona, como suele pasar en grupos en línea, pero finalmente inaugurando posibilidades afectivas y de deseo entre pares, con sus códigos. Y esto permite que las chicas resignifiquen quiénes son. Y esto es una especie de posibilidad de sutura que acontece en los grupos, donde aquella autoestima, aquel dolor, aquella vergüenza comienza a resignificarse. Esto es muy importante de los grupos entre pares, de cualquier índole. Los grupos entre madres, de cualquier índole. Lo que aperturan los grupos de mujeres que se denominan feministas. O sea, son otras maneras en las que circula el reconocimiento, la legitimidad, el deseo, otros imaginarios sociales y la relevancia de la potencia política de esto. Y esto no acontece con la misma potencia en el 1 a 1 del consultorio. Puede apuntalarse. Puede acontecer. Pienso en específico en una persona queer que escucho que acaba de cumplir sus 18 años y que está sosteniendo una posición como secundaria en el vínculo que para esta persona es un vínculo primario. Y como todos sus amigos le dicen,
pero es que tiene novio. Lo que estás viviendo no es válido. Déjalo, no nos cuentes porque no es importante. Y para esta persona es lo más importante que le ha pasado. Y desde ese lugar secundario, desde su queerdad, desde su queerness, sostiene que ahí está su deseo, que no desea ser el único, que no desea vivirse como el varón que es el novio, que esa no es una posición que quiere inaugurar para sí. Y reivindica otras tópicas relacionales y afectivas que se pueden apuntalar desde el consultorio, que se puede validar, que se puede decir que eso es importante por sí mismo, que la singularidad del acontecimiento que están compartiendo tiene la relevancia que está viviendo y que todo su grupo social está invalidando. Y así, con las cuestiones identitarias, en sus dinámicas, en su movilidad. O sea, espero que para todos aquí sea muy claro que la identidad responde a lo relacional y que en la medida en la que estamos vinculándonos con distintas personas, estamos afectándonos y estamos en relación cambiando, transmutando, incluso en la posibilidad que nos da nuestra praxis en la psicología o como psicoanalistas. Si no nos afectamos por eso que estamos escuchando, híjole, qué pérdida tan grande estamos teniendo en esta aventura tan maravillosa de poder estar expuestos a la escucha de tantas subjetividades que por esta situación tan compleja de dominación vienen a hablarlo todo, ¿no? En una escucha incondicional a la cual invitamos y estamos ahí sosteniendo. ¿Qué piensan sobre esto? Sobre lo conmovedor que puede ser leer a las infancias trans o escuchar a las niñas trans. Y hay tantos productos ahorita que están en los medios, videos, podcasts, textos. O sea, la posibilidad que nos brinda poder leer y escuchar a otro tipo de autores, a niños autores. ¿Alguien que quiera formular algo? Bien, mientras continúa a haber mucha segregación, la verdad es que vivimos en una época en que hace un poquito más de apertura, pelo menos en Portugal, isso vai acontecendo. La sociedad no es tan fechada. Es posible de los adolescentes comenzarem a hablar un poquito más y es posible de leer muchas cosas diferentes. Yo puedo decir que yo soy una persona afortunada porque crecí en una familia muy abierta a todo lo que era diferente. Eso ha hecho de mí una persona un poquito diferente pero también con alguna dificultad en me meter en las normas de la sociedad. Eso también me trajo algunos problemas en toda mi vida, pero a pesar de todo, mientras lo que vivimos es mejor en este momento para las personas que tienen una manera de pensar un poquito diferente, es más fácil para ellas esta época do que há uns años atrás. Muchísimas gracias por compartirlo, Joana. Sí, me parece que en ciertos sectores, ¿no? Y en ciertos espacios y en ciertas cartografías hay cierta apertura y posibilidades. Y como mencionabas, en Portugal y en México hay una diversidad muy, muy extensa de las posibilidades que hay. No será lo mismo para quienes tienen acceso a Internet que para quienes no. No será lo mismo para quienes están más cerca del urbano que para quienes no. Igual lo racial, igual el tema de la pobreza, el tema de la migración, ¿no? O sea, son cuestiones que están intersectando en realidades diferenciadas, de realidades muy plurales. Y creo que ahí está también el desafío de la escucha a las poblaciones trans, que habrá quienes se denominen desde la categoría transexual y la narrativa que traigan sea del cuerpo equivocado,
O como me tocó escuchar en esta semana, un hablante que decía es que yo quiero la transición completa, ¿no? Y pues toca respetar también esos enunciados y esos posicionamientos y abstenernos de querer hacer ahí movilizaciones, porque es su materialidad, es su manifestación, es su realidad la que está ahí aconteciendo, ¿no? Y si para esa persona tener una transición completa hace referencia a una cirugía de confirmación de género, ya está, es lo que está nombrando, ¿no? Y es lo que en su contexto le permite enunciarse y habitarse como una persona deseante, con la vitalidad ahí que está sosteniendo. Eso me parece también relevante, ¿no? Acentuar todas estas diferencias que hay. Y bueno, mencionar en este trayecto hasta el cierre de este encuentro, que el día de ayer fue un día muy importante en México. No sé si vieron que hubo una noticia por ahí de un enunciado, de una mención que hace la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿Alguien se enteró de lo que ocurrió el día de ayer? Cintia, por favor, por ahí, y Arturo, me parece, ¿no? Digo, si no me equivoco, fue la primer acta de nacimiento, que se concede, pero no sé si en el exterior. No, es en la Ciudad de México y creo que es para todo el país. No estoy seguro si es para todo el país, pero sí en la Ciudad de México, por lo menos. Muchísimas gracias. Va a sumar a estas afirmaciones. Jason, por favor. Sí, ayer lo sumamente relevante que hace la Suprema Corte es que concede que es anticonstitucional que el Código Civil de Puebla establezca un límite de 18 años para poder hacer el cambio de género. Esto es muy, muy relevante. El lunes se va a ver cuáles son los alcances de esta inconstitucionalidad, pero pareciera ser que crea una jurisprudencia y abre la puerta para que en todos los estados se pueda conceder la anticonstitucionalidad del límite de 18 años de edad. Es un fallo importantísimo para las infancias trans, porque ya es una voz sumamente fuerte diciendo es inconstitucional, y si en un estado es inconstitucional siendo una federación, es en todos los estados. Exacto. Entonces, ayer se enunciaba justo en muchos espacios de las organizaciones y en el área pública, que significa Twitter y Facebook e Instagram, que es el logro más importante que se ha tenido en la última década en torno a derechos para niñas y adolescentes trans. Porque les había mencionado que eran ya 4 estados donde se permitía el acceso al cambio de documentos a través de un trámite administrativo para las niñas. En Puebla sería el 5º, y me parece que justo por eso hace jurisprudencia, y entonces se tendrá toda una sesión muy importante donde se va a definir hacia dónde se va a llevar esto en nuestro país. Jason. Sí, nomás para apuntar, no crea jurisprudencia. La jurisprudencia se crea cuando la Corte hace 3 fallos seguidos en el mismo sentido, o cuando hay 5 fallos ya y 3 son a favor. Esos son los criterios. Ahorita se crea la primera jurisprudencia positiva. Tendría que meterse la anticonstitucionalidad en otros estados, que seguramente en Jalisco ya lo están viendo, seguramente aquí en Ciudad de México ya se está viendo, para que ya se creen los 3 fallos a favor, y entonces sí ya es jurisprudencia. Gracias por ese ajuste, corrección, apunte. Muchas gracias, Jason. Es un fin de semana donde se festeja, ¿no? O sea, es un logro muy importante, y es increíble que también es en Puebla, ¿no? Que sabemos que es el epicentro de los grupos antiderechos y pues bueno, todo lo que eso significa en torno a derechos humanos para muchas poblaciones. ¿Por qué es importante el cambio de documentación para niñas trans? ¿Alguien quisiera aportar por ahí? ¿Alguien ha acompañado o ha escuchado las vivencias de las niñas que no tienen sus documentos acorde a su identidad? Yo he leído que si uno no tiene los documentos, no puede continuar a estudiar. Por tanto, una de las causas de
de no ir a clases, de parar de estudiar, es exactamente eso. Justo. Muchísimas gracias, Joana. Justo la deserción escolar se explica por una multivocidad de elementos que participan justo del empuje para sacar a ciertas poblaciones de su acceso a la educación. Y sabemos que esto es parte de las cosas que afectan especialmente a las niñas, las adolescentes trans y las mujeres trans en Latinoamérica. El índice de deserción escolar que hay tan alto. Los documentos es uno de los factores que participa de este índice. Y pensemos que hay niñas que desde los 4, 5, 6 años tienen ya el apoyo de sus familias, se viven con la identidad que se viven. Y hacerles esperar 10 años más, 12 años más, para que tengan acceso al ajuste de sus documentos, es algo que les expone, porque en cada clase se toma lista. Y entonces, aunque tú te vivas como te vivas, si el profesor no accede, te nombran desde otro lugar y eso te expone a ciertas dinámicas grupales y a procesos que tienen que ver con el deterioro de tu subjetividad, de tus emociones. Y bueno, a esto me parece que se suma algo que iremos viendo, sobre todo en el pasaje que tengamos la oportunidad de leer a Miquel Misé, que en su libro pone mucho el acento como gran parte de los malestares subjetivos en torno, por ejemplo, a la corporalidad, son producciones que vienen de lo social. Entonces, justo Miquel Misé dice cómo es que la gordofobia está relacionada con los trastornos de alimentación. Cómo es que la disforia de género tiene un vínculo directo con la manera en la que se exigen a las corporalidades tener ciertas apariencias para poder participar del intercambio social, de la deseabilidad. Entonces, ahí, cómo es que la intervención que se ha hecho desde lo quirúrgico, desde lo hormonal, desde un sinfín de tópicas médicas, cómo hay una invitación para pensar la intervención a lo social. Y cómo hay muchos especialistas de la salud que están decantando por incidir ahí. Pensemos en la gran cantidad de nutriólogas que ahora levantan la voz y denuncian la gordofobia dentro de la nutrición. Y cómo eso es un movimiento político súper tenso, súper complejo. Miquel Misé usa mucho al movimiento gordo, que es un movimiento de activismo en específico, para pensar lo trans. Porque hay muchas coyunturas que se pueden entender ahí, desde lo corporal, como una producción de social de los malestares subjetivos que viven estas poblaciones. Jason. Sí, un poquito para abordar lo que Mangel preguntaba en el chat de cómo abordar el tema de del reemplazo hormonal. De entrada, saber que a las niñas desde los 12 años se les puede dar píldoras anticonceptivas para cosas como cólicos, para cosas como temas multiquísticos. Los anticonceptivos se dan libremente a partir de los 16 años a las chicas para usarse como métodos anticonceptivos. Entonces, de entrada, el tema hormonal en una corporalidad femenina hacia un control de la sexualidad o hacia un control de la natalidad, ahí no está mal visto. También hablamos muchas cosas, sobre todo cuando hablamos de niñas intersex, donde se fuerza una hormonación y regresamos a este lugar donde se está buscando la cisgenerización, passing, el no llamar la atención, ¿no? Entonces, entre las hormonas se usan para infancias para muchas cosas. Por ejemplo, a infancias con poco crecimiento se les da hormona de crecimiento desde los 8 o 9 años. A varones que a lo mejor no tengan producción de testosterona se les da testosterona sintética desde la infancia. Entonces, hay muchos ejemplos desde la medicina donde hormonas se les dan a niñas por diversas razones y hay mucha investigación que muestra que si bien algunas hormonas pueden tener ciertos riesgos, no son equiparables a esta horrible cifra de los suicidios que hay cuando no se puede acceder a este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias por esa precisión, Jason, y me parece que lo relevante sería preguntar, ¿podemos pensar a la niñez sin intervenciones médicas?
O sea, hay un camino para la niñez y la adolescencia sin intervenciones, y por qué desearíamos algo así, desde qué puritanismo también suponemos, ¿no? Cuando en realidad la adultez es una constante intervención. Aquí hay que preguntar quiénes tienen acceso a esa intervención y qué se les pide para acceder. Si cumples con lo heterosis y tu deseo y tu corporalidad se alinea a esa lógica reproductiva, entonces se te facilita la gran mayoría de productos. O sea, yo no sé ahora, pero durante mi adolescencia y mi juventud era muy común que todas mis amigas tomaran anticonceptivos sin haberse hecho en su vida un perfil hormonal. No sé si ahora siga siendo así, pero es parte de la tradición, ¿no? De intervenir así las corporalidades desde esta irresponsabilidad. Y bueno, hablaremos un poco más sobre bloqueadores y sobre el tratamiento con filmación de género un poquito más adelante. Jason. Sí, ya además para dar un ejemplo que me gusta mucho dar sobre cómo no es equitativa el acceso a ninguno de estos procedimientos. Una de las primeras mastectomías que se hizo en hombres trans aquí en México fue de un chico que logra su cambio de documentos y entonces va al IMSS y dice que tiene ginecomastia como un varón y entonces pide que se le haga la mastectomía. En menos de 3 meses se le hizo la mastectomía en el IMSS. Sí. Porque no sabían que era un hombre trans, porque él ya llega con el acta de nacimiento como un hombre cisgénero que tiene ginecomastia. Le quitan las bus. Este tipo de hacks en el sistema. Gracias por compartirlo, Jason. Sigamos pensándonos en estas líneas. ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención? Si tienen sugerencias o algo que quieran que retomemos, pueden escribirme a mi correo o a mi celular para integrarlo en la siguiente ocasión y mencionar, la siguiente ocasión seguiremos dando lugar a niñez trans. Leeremos, bueno, hay propuestos, me parece que 3 textos y el básico es el de Diane Ehrensaft, que está en inglés, pero bueno, es bastante sencillo, es divulgación. Entonces, ese es para quienes estén, digamos, en los preceptos como más básicos, es el más amable. Y de ahí está el de Ann Travers, que es igual desde la sociología, y también Tay Meadow. Los dos nos van a dar mucha información sobre lo particular, la particularidad de las vivencias de las niñeces trans, desgraciadamente en el contexto anglosajón, pero podremos pensar sobre lo que pasa aquí y en otros países latinos, ¿no? o hispanos. Bien, pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias por quienes abrieron participaciones, quienes compartieron desde lo personal, lo valoro un montón. Igual gracias a quienes estuvieron puntual y a quienes prendieron sus cámaras, hacen esto mucho más cálido. Muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande, que les vaya muy bien esta semana. Muchas gracias. Gracias, bonita noche. Gracias. Bye.